Una vez a alguien que estaba como maestro en unas clases de teología, que decía que, no sé si su papá o su mamá le decía, cuando hables no te preocupes tanto de hablar bien, de hablar correctamente, de hablar con elocuencia, aunque es importante, pero le dijo, preocúpate de hablar con el corazón. Y me llegó mucho porque creo que el ingrediente más importante de cualquier mensaje que nosotros querramos comunicar es que realmente salga de nuestro corazón. Y esta mañana, este versículo que leímos, estoy seguro que algunos de ustedes posiblemente dijeron, pastor, de esto ya lo ha leído usted mucho o ha hablado acerca de esto en otras ocasiones. Sin embargo, hay un versículo que es el que me interesa y es el versículo final donde el apóstol Pablo, después de decirle a Timoteo este encargo solemne, le dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, y le marca la frase, haz el trabajo de un evangelista. Si vemos desde el versículo 1 al 5, hay algunas cosas que quisiera que pudiéramos meditar, que la palabra nos ilumine sobre esto. Lo primero es que Pablo le está encargando solemnemente a Timoteo. Timoteo obviamente estaba haciendo un trabajo pastoral, un trabajo de ánimo, un trabajo de predicación, de enseñanza, de visitación, todo lo que involucra en sí el ministerio pastoral, la consejería. Sin embargo, Pablo le habla y le dice de que sea sobrio en todo, que sufra penalidades y que haga trabajo de un evangelista. Pero al encargarle, lo que le está encargando es un mandamiento. Fíjese que la palabra te encargo solemnemente, dice que en el original griego puede entenderse como un mandamiento, no solamente como un encargo de un deseo, sino como un mandamiento. Podríamos traducir ahí entonces, te mando, te ordeno solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Si lo entendemos de esa manera, cobra aún mucho más fuerza este pasaje. Y cuando dice en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, no solamente menciona, te encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, sino que le añade y le dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Le recuerda que va a haber un juicio, que vamos a ser juzgados en ese juicio venidero. El juicio que, según la palabra, Dios Padre se lo ha delegado, se lo ha encargado al Hijo, se lo ha encargado a Jesucristo. Dice Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, ¿quién es el encargado de juzgar? El Hijo. Le han encargado todo juicio al Hijo. Entonces Pablo le está encargando, y como le digo yo, si vamos al significado del original, y está bien interpretado, es, te mando, te encargo, te ordeno, que prediques la palabra. En la presencia de Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Fíjese que el juicio del Señor en la Escritura podemos ver que se va a llevar a cabo en 3 etapas, el juicio que Jesús va a desarrollar, porque si todo juicio se lo ha dado al Hijo, Jesús juzgará, según lo que la Biblia nos enseña, en 3 diferentes etapas. La primera etapa es el juicio que se llevará a cabo después del arrebatamiento, que se conoce como el juicio del tribunal de Cristo. Se encuentra esto
En varios pasajes, 2 Corintios 5:10 lo dice de la manera más clara, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La mayoría de estudiosos sobre este juicio concluyen que será un juicio no que va a determinar si son o no salvos, sino que va a ser un juicio para los salvos, pero va a ser un juicio de recompensas, de galardones, para aquellos que lo merecieron y para aquellos que de una u otra manera pues no lo merecieron también. Creo que va a haber algún sentimiento, no sé si negativo a este punto, pero de no haber hecho lo que pudimos haber hecho cuando estuvimos en el cuerpo. No lo sé, no lo dice la Biblia. Algunos dicen, quizás no va a haber ese tipo de sentimiento porque ya vamos a estar con Cristo, pero la Biblia no dice lo contrario todavía. El punto que sí nos dice es que vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados por todos nuestros hechos, ya sea buenos o malos, según estemos en el cuerpo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 13 al 15, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Vea eso. Si permanece la obra de cada uno, recibirá recompensa. Claramente podemos interpretar y decir, si no permanece, no va a recibir recompensa. Obviamente los materiales que está hablando antes, edificar con oro va a ser más caro que edificar con madera. Edificar con madera va a ser más caro que edificar con paja. Edificar con piedras preciosas será mucho más caro quizás que otros materiales. Pero dice que si la obra es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Dice, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Por eso, los estudiosos unen estos dos pasajes y ve ahí que dice, no se va a juzgar para salvación o condenación. Van a haber muchos, déjeme interpretarlo de esta manera. Espero que usted y yo no seamos de ellos. Pero van a haber muchos que van a ser salvos, pero es todo. ¿Por qué? Porque no aprovechamos el tiempo mientras tuvimos vida. Y entonces las recompensas van a ser pocas o mínimas. Quizás simplemente ser salvos. La Biblia claramente habla sobre recompensas, coronas y galardones. Por eso es que el Señor va a juzgar primeramente en este tribunal de recompensas, lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Pero el segundo juicio que va a haber es el juicio que se conoce como el juicio de las ovejas y las cabras. Ese sí es un juicio de salvación. Un juicio donde Dios va a juzgar a las naciones. Dice en Mateo 25, versículo 31 al 33, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Algunos dicen que este juicio va a ser el que va a determinar la entrada al reino milenial, donde va a excluir a los cabritos, va a poner a su derecha las ovejas. Ese sí es un juicio que determina salvación. Pero aparte hay una tercera etapa del juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde en Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice,
Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa es la cruda realidad. Ese es el mensaje que la Biblia nos dice. No es un mensaje de sentirte bien en esta vida. No es un mensaje de ser exitoso en lo que tengamos en esta vida. El mensaje más importante de la palabra del Señor es que va a haber un juicio. Y de ese juicio ninguno nos vamos a salvar. Absolutamente nadie se va a salvar de ese juicio. Estoy hablando en lo más claro que podría yo pensar en mi corazón. Y le debo decir, hermano, el Evangelio no lo diseñó Jesús para caerle bien al mundo. Al contrario, íbamos a ser odiados por el mundo. Por causa de este mensaje, por causa de esta realidad. Por causa de este mensaje hubieron personas en toda la historia de la iglesia que fueron perseguidos, torturados, muertos, porque hablaron de un mensaje que es el mensaje bíblico. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y lo que le he leído hoy está en la palabra. Que va a haber un juicio. Y no es un juicio basado en intenciones. No es un juicio basado en que yo sí quería hacerlo, pero no tuve la oportunidad, porque la Biblia dice que tiempo y oportunidad le vienen a todas las personas. Es un juicio basado en obras. Obviamente, le recalco, no son obras para ganarnos el cielo. La única obra, por decirlo así, que ni siquiera depende de nosotros, sino que es el Espíritu de Dios, que tenemos que hacer para ser salvos es creer en el Señor. Es lo único. Y aún eso viene de Dios. Pero de ahí en adelante, hermano, todos los humanos daremos cuenta de nuestros actos. Vamos a ser juzgados. Es lo que la palabra de Dios habla. Por eso es que Pablo le recalca, le encomienda, pero le digo yo, en el griego dice, le manda a Timoteo. Predica la palabra, Timoteo. Atrévete a predicar la palabra, atrévete a permanecer predicando la palabra. Da el mensaje, no te preocupes del resto, tú da el mensaje, la palabra va a hacer el efecto que tiene que hacer sobre los que tienen que hacerlo. Sobre los que no tienen que hacerlo, you can't do anything about it. Tú no puedes hacer nada al respecto. Pero aquellos que son del reino van a recibir la palabra, van a ser motivados por la palabra. De hecho, es tan importante este reto para todos los que tenemos el mensaje de salvación, de predicar la palabra. Por eso yo el día viernes le comentaba algo y me excusaba un poquito a veces cuando uno habla mucho de sus propias experiencias. Hermano, yo ya he llegado de un punto atrás a darme cuenta de que lo que va a hacer el efecto real en la transformación es la palabra de Dios. Por eso, desde un tiempo atrás, cuando a veces escucho personas que dicen, ¿por qué yo, hermano? ¿Por qué yo, hermano? ¿Por qué yo, hermano? Digo yo, eso realmente quizás es mucho de lo que se necesita para una ilustración. Lo que va a hacer el efecto realmente es la palabra de Dios que llega a nuestro espíritu.
Por eso, amemos la palabra de Dios. Y el decírselo a usted yo creo que es irrelevante, porque si usted es de Dios va a amar la palabra de Dios. Va a sentir esa atracción, su espíritu por la palabra de Dios. Pero, hermanos amados, nunca ha sido fácil y no es fácil mantenerse predicando el mensaje de la palabra del Señor, pero es el único mensaje que tenemos que predicar, es el único mensaje que Dios va a respaldar si lo predicamos. De hecho, 2 Corintios 2:17 habla y dice, el apóstol, vea eso, tantos años atrás, y hoy más que nunca nos damos cuenta que eso puede ser una gran realidad en nuestro tiempo. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si yo supiera y mis ojos pudieran ver esto, si tuviera una revelación que el día de mañana un familiar, un compañero de trabajo va a tener un accidente, va a morir, y puedo ver cómo realmente su alma, en lugar de ir al paraíso de Dios, es arrastrada al Hades, y pudiera oír el lamento de esa persona porque rechazó a Cristo y va a pasar toda la eternidad apartada de Dios en lo que sea el infierno. Yo dejaría de ser temeroso, yo dejaría de ser cobarde, yo dejaría de ser tímido y llegaría con esa persona con urgencia y le diría, por favor, cree en el Señor Jesús, porque es lo único que te puede salvar de ese lugar. Lo haría porque en mí estaría una aflicción que quizás no me dejaría dormir o comer o lo que sea. Pero no lo hacemos. ¿Cómo Dios ama al mundo? Yo le pregunto, ¿será que Dios ama al mundo? ¿Será que Dios, dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Quiere decir entonces que si yo hablara como de parte de Dios, en las ocasiones que tengo la oportunidad de poder hacerlo, no me quedaría callado, sino que a lo menos alertaría a la gente, le diría, señores, señoras, solo hay un camino, es el único. La Biblia dice que es una puerta estrecha, un solo camino. Y es un regalo de Dios. No es ni por buenas obras, no es por ninguna otra cosa, es porque usted crea que hace 2000 años el verbo de Dios bajó y se hizo hombre y derramó toda su sangre para salvarlo a usted. Y aunque se rieran de mí, y aunque se burlaran de usted, pero usted está hablando con el corazón de Dios. No quiero que se pierda, no quiero que su eternidad se la pase usted en un lugar donde está reservado para el diablo y para los ángeles. Pero no lo hacemos. Porque yo me he acomodado con estar yo bien. Porque yo me he acomodado con ya no tener los vicios que antes tenía, ni las cosas que antes tenía. Y porque de una u otra manera he entrado en una burbuja de temor, de vergüenza. Y me avergüenzo del Evangelio. Porque predicar aquí, porque estar hablando de Cristo entre cristianos, el que no lo haga es porque de plano ni cristiano quizás es. Pero el poder hablar de Cristo entre gente inconversa es el llamado de poder ser sal de la tierra y poder ser luz del mundo.
Y no le digo que vayamos y acusemos y señalemos, insultemos, no. Pero que podamos identificarnos. Y no solamente con nuestras palabras, lo más importante, con nuestras conductas. Por eso es de que al saber lo que soy, lo que represento, debo de tener cuidado de las palabras que voy a decir, de los hechos que voy a hacer, de las maneras que voy a reaccionar, porque represento el reino de Dios. Por eso es que cuando el apóstol le dice, no somos como los que comercian con la palabra, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Voy a decirle esto. Dios sabe que en cierta magnitud, quisiera que fuera el 100%, pero no puedo yo venir y decirle cosas que quizás no lo son. Pero honestamente me importa a usted. Y lo mejor que puedo hacer en el trabajo que tengo que desarrollar es decirle lo que la palabra de Dios dice. De hecho, Hebreos capítulo 13, verso 17, dice a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y le leo esto no porque les vaya a traer yo un mensaje hoy, sujétese hermano. No, hermano. Le leo esto porque lo que le estoy diciendo es que la Biblia dice que si Dios me ha constituido como pastor y maestro en esta congregación, a mí me van a pedir cuentas de lo que les dije, de lo que les enseñé, de cómo actué para con ustedes. Dice que darán cuenta de vuestras almas. Y tengo que aceptarlo porque la palabra de Dios lo dice. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces yo tengo que venir y tener un temor necesario para saber el trabajo que estoy haciendo. Y parte de ese trabajo es el consejo de Pablo a Timoteo: predica la palabra. Aunque en algún momento nos llegue como un golpe a nuestra conducta, predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo. Dice Hechos 20:27, es un pasaje muy importante, interesantísimo. El apóstol Pablo dice, cuando estaba despidiéndose de los hermanos: por tanto, dice, os doy testimonio. Vea esta frase, Hechos 20:27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Vea cómo lo pone el apóstol Pablo: soy inocente de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque les dije que va a haber un juicio. Les dije que nos van a juzgar por las obras que tengamos. Parte de todo el consejo de Dios que está en la palabra de Dios. He llegado a la conclusión 100% que lo que nos santifica es hacer caso a la palabra de Dios. A veces andamos buscando nada más una experiencia y son necesarias y son buenas, pero las experiencias no santifican por completo. Solamente nos dan la evidencia de que Dios está atento a nosotros, que Dios es real. Pero lo que nos manda es poder obedecer su palabra. Eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. La Biblia habla, aún leímos en Timoteo, dice que surgirán maestros que no enseñarán lo que la gente quiere oír. Perdón, no enseñarán lo que la gente tiene que oír, sino que enseñarán lo que la gente quiere oír.
¿Será que el mundo quiere oír hoy y mañana y pues el resto de nuestras vidas el mensaje de que los van a juzgar un día por sus acciones? Hermano, eso no. Por eso es de que el genuino evangelio va a ser por algunos aceptado y va a ser olor de vida para los elegidos. Pero para los que no son elegidos es olor a muerte y usted les va a caer como que fuera muerte. Pero ese es el mensaje de la palabra, que va a haber un juicio. Eso dice la palabra del Señor. Dice que en este tiempo la gente acumulará maestros conforme a sus propios deseos. Acumulación de maestros conforme a sus propios deseos. Y es tan interesante esto y saber de que es tan escaso el mensaje que nos habla de que vamos a ser juzgados, sino que a veces una gran mayoría de mensajes son para poder levantar el ánimo de las personas, restaurar su autoestima, proyectarlo a un futuro de éxito. Hermanos amados, yo no es porque esté mal, estoy bien por la gracia y la misericordia de Dios, pero yo no quiero seguir en este mundo por una eternidad. Este mundo apesta a pecado. Este mundo cada vez se corrompe más. Y cualquier cosa que usted mire buena en este mundo es como un sepulcro blanqueado, nada más por fuera algo bueno, pero por dentro hay corrupción. Esa es la realidad. Es la realidad de este mundo. La única esperanza es el evangelio de Cristo. Somos como Noé y la única esperanza era esa arca. Por absurda que pareciera, era la única esperanza que había. It was the only hope for the rotten world. Al que Noé le predicó por cientos de años, 120 años según, predicando el mismo mensaje de arrepentimiento. Pero dice que surgirán maestros que enseñarán, y quizás por lo que Pablo habla en Corintios, que comerciarían con la palabra, comercializarían con la palabra. No sé si me recuerdo de esto, pero en algún momento alguien dijo de que en los primeros siglos de la iglesia el evangelio fue perseguido, luego el imperio romano se hizo cargo de legalizarlo y hacerlo una religión oficial, y luego en el tiempo moderno se ha hecho como una corporación y una compañía que trae mucho beneficio económico para las organizaciones. Sin embargo, el evangelio, el Señor no lo instituyó para eso. Lo que el Señor instituyó desde el evangelio en el mensaje inicial fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un evangelio que no está buscando una proyección en la tierra, sino un cambio a las vidas que estemos en la tierra, preparándonos para una eternidad de gloria con el Señor. Según Efesios 4, 11 y 12, nos habla acerca de los ministerios, los regalos de Dios que deposita en seres humanos para edificar a la iglesia. Y dice en Efesios 4, 11 y 12, que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los ministerios son para edificar, para construir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Cuando hablamos de iglesia, si usted va allá afuera a la calle y en cualquier lugar, en el trabajo, y usted habla de iglesia, inmediatamente a la mente de aquel que oye quizás está un edificio. Y aunque hoy ya son escasos esos edificios, en el antiguo tiempo se conocían porque había una torre, lo que le llaman en inglés un steeple, quizás con alguna cruz o algo, y es lo clásico de un edificio de iglesia. Sin embargo, cuando la Biblia habla de iglesia, no habla del edificio, sino que habla de las personas que han sido llamadas y lavadas con la sangre de Cristo y constituyen el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual o el cuerpo místico de Cristo. Esa es la iglesia, que se reunirá en diferentes edificios, lugares, algunos tienen lugares, otros rentan lugares, hoteles, en cualquier lugar. La gente que se reúne, que son lavados con la sangre de Cristo, son la iglesia. Esa iglesia es edificada a través de los ministerios. Y uno de esos ministerios es el ministerio evangelístico. A veces concebimos nosotros y decimos que alguien es evangelista porque está haciendo alguna campaña o alguna actividad y está predicándole a personas que no conocen de Cristo. Y eso es correcto. Pero a la misma vez también, de acuerdo a la palabra, el evangelista debe de capacitar a la iglesia para que la iglesia evangelice. Porque no es solamente de los ministerios o de los evangelistas el evangelizar, sino que es algo que nos corresponde a todos nosotros. Y por eso es necesario que Pablo le recordara a Timoteo y le dijera: tú eres pastor, tú eres maestro, pero haz el trabajo de un evangelista. En otras palabras, como diciéndole: recuérdale a la iglesia que deben compartir su fe. Recuérdale a la iglesia que deben vencer los temores. Recuérdale a la iglesia que son sal, que son luz, que cuiden sus acciones, que cuiden sus palabras, que puedan brillar en medio del mundo. Haz el trabajo de un evangelista. Edifica a la iglesia recordándoles, motivándolos a que puedan compartir su fe. Cuando hacemos actividades como la que hoy vamos a tener, es muy bueno, pero es mucho más efectivo cuando yo, en el transcurso de mi vida normal, sé que debo de compartir mi fe. Le debo decir esto, hermano, porque no me atrevería yo a predicarle lo que le estoy predicando hoy. Que comencé a decir que quiero hablarle con mi corazón. Si no fuera porque un tiempo atrás he estado haciendo algo que tengo que hacer. Donde quiera que tengo la oportunidad, me llevo un montón de tratados, le doy personas, le doy a la gente. No necesito más de 30 segundos para decirle a una persona que Jesús lo ama. Y viera qué satisfactorio es. A mí me gusta predicar, a mí me gusta cantar, me gusta tocar, me gusta hacer de todo en la obra. Pero eso no es todo. Pero lo más importante para el Señor, déjeme decirle algo, aunque Él habita en la alabanza de su pueblo, aunque se goza cuando venimos a servirle al Señor aquí, pero lo que creo que más trae gozo al corazón de Dios es cuando nosotros podemos tener un corazón para aquel que está perdido. Y podemos atrevernos de identificar nuestra fe, dejar las barreras cualquiera que vayan a hacer, y poder compartirles de Cristo. Usted no sabe quién va a ser salvo. ¿Se imagina el gozo que vamos a tener cuando alguien se acerque con usted en la eternidad? Corra hacia usted, le dé un abrazo y le diga: gracias porque me habló de Cristo. Gracias porque no se cayó y me dijo que había un medio de salvación y que era solamente por Cristo. ¿Puede usted imaginarse conmigo
lo indigno que usted y yo nos vamos a sentir, pero lo satisfactorio que usted va a tener de decir, Señor, gracias porque pude hacer algo bueno en esta vida. Somos más efectivos evangelizando todo el tiempo que cuando hacemos solamente alguna actividad. Son importantes esas actividades para despertarnos a la realidad de lo que tenemos que hacer individualmente y todo el tiempo. ¿Hace cuánto que no hablamos de la realidad del juicio eterno o del destino eterno con alguien? No me conteste, I don't want to put you on the spot. Pero ¿hace cuánto que no habla con alguien de la realidad del juicio eterno y del destino eterno? Oh, Señor, nos está hablando hoy el Señor, creo, ¿verdad? ¿Usted cree la palabra de Dios? A ver, levanten las manos que creen la palabra del Señor. ¿Cree que va a haber un juicio eterno? Entonces no podemos callar eso. Le voy a decir algo que con mi corazón se lo digo con realidad. Si este mensaje no le gusta y usted se va de la iglesia por este mensaje, I really don't care. Si usted viene y dice, ay no, no me interesa. Se lo digo con todo mi corazón. Así me quedara solito, I don't care. Porque la iglesia no fue constituida para entretenernos unos a otros, para animarnos en las debilidades que le darían vergüenza a los que nos antecedieron. Y créame, yo trato, Dios sabe que estoy tratando cada vez más de animarle, de poder enviarle algo para animarlo, de oírlo. Pero a veces nos desanimamos por tanta tontería. Petty stuff. Hermano, le daríamos vergüenza a los que nos antecedieron. Por eso, si creemos la palabra, vivamos la palabra. Creemos que va a haber un juicio cuando tengamos la oportunidad. Hablemosle a las personas. Y quizá usted dígale, mira, te pido disculpas antes de decirte lo que te voy a decir. Te lo digo porque te amo, porque la mejor demostración del amor hacia una persona es hablarle con la verdad. Y nos van a juzgar. Yo no quiero amargarle su vida o ponerle cargas que yo no he llevado. No, hermano, hay tiempo para todo. Hay tiempo para que usted vaya a la playa, hay tiempo para que juegue fútbol, hay tiempo para que mire televisión, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo. Y Dios respeta y se goza con que usted disfrute de su creación. Pero hay un tiempo que es importante para hacer la obra de Dios. Y el punto es que el enemigo nos enceguece para no hacerlo. Y estamos siendo inefectivos en esto. ¿Qué dice la palabra? Romanos 10, 13, el 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo dice la palabra. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, ayúdame Dios, con sinceridad en su corazón, con el deseo de salir de su miseria espiritual en su corazón, será salvo. Eso dice la palabra del Señor. Invocar implica ese deseo. Ayúdame Dios. Y usted y yo conocemos a mucha gente que necesita la ayuda de Dios. Todo el que invoque el nombre de Dios, dice la Biblia, será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. Simpler than that is impossible. Más simple que eso es imposible. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso me pregunto, ¿hace cuánto que no le habla a una persona y le dice de la mejor manera y pidiéndole, Señor, dame las palabras, Señor, para yo llegar con gracia con esa persona y decirle, ¿sabe usted que un día lo van a juzgar? Porque si el evangelio es un evangelio de arrepentimiento, la pregunta válida es, ¿arrepentirme de qué? Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque el hombre es pecador. Y fuera de Cristo cada vez se hundirá más y más y más en el pecado. This world stinks. Este mundo apesta a corrupción. Es la realidad. Si usted no la quiere ver, and you want to prove me wrong, you're welcome. Yo ya he vivido lo suficiente, he conocido lo suficiente para darme cuenta que este mundo está corrompido. Y el único barco de salvación lo tenemos nosotros con el mensaje de salvación. Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amados hermanos, solo los creyentes son los genuinos enviados para predicar la salvación. Ninguna otra religión tiene el mensaje de salvación a la condenación eterna. En los tratados que tenemos, y con esto no lo estoy regañando, simplemente le estoy predicando la palabra. Si usted no evangeliza, that's your problem. Y no le hablo necesariamente de hoy, le hablo de toda nuestra vida. En lo que a mí concierne, le haré caso a Pablo y constantemente nos recordaremos de la gran necesidad que tenemos de que todos podamos compartir de Cristo. En los tratados que tenemos hay una especie como de caricatura que dice Jesus loves you, de una carita. Y de donde yo saqué eso es porque andaba en una ciudad por ahí bien lejos, en una de esas calles donde hay gran cantidad de gente, hermano, caminando. Y había un señor con un cartel, simplemente con un cartel. No estaba diciendo nada. Y estaba nada más contratados. Al que quisiera pasar a agarrárselo, se lo agarraba. Pero ahí, lo único que trataba decía, Jesus loves you. Era todo lo que decía. El que es llamado y es elegido no necesita un gran mensaje de que se va a ir al infierno y los gusanos se lo van a comer. El que es elegido con una palabra en el tiempo correcto regenera vida en esa persona. Pero tenemos que hacerlo por amor de Dios. Tenemos que hacerlo. Queremos que Dios nos use sanando enfermos en la iglesia. Queremos que Dios nos use liberando endemoniados en la iglesia. Todo en la iglesia, hermano. ¿Sabe dónde están los genuinos enfermos y espirituales? Allá afuera. Y es más, quizás usted conozca aún familiares cercanos y por cobardía y por timidez no les ha dicho, ¿sabe usted que un día lo van a llamar a juicio? Y termino con esto. En Ezequiel, si no estoy mal yo, se habla acerca de la labor de la atalaya.
Y parafraseándole todo eso dice, I mean, if this gospel is too much for you, usted dice, ay no, pastor, esa responsabilidad que usted me está diciendo, yo no la quiero. There's nothing I can do about it. Yo no le voy a estar ni pidiéndole control y no, nada de eso, pero le voy a recordar. Pero lo que dice la atalaya es, si la atalaya está en la torre y mira que viene el enemigo y suena la trompeta y avisa y los otros dicen, no, al rato nos preparamos y llega el enemigo y los mata, dice, yo no voy a demandar la sangre de la atalaya porque les avisó. Pero si la atalaya mira que viene y no suena la trompeta y llega el enemigo y mata a todos esos, demandaré su sangre porque no dijo el mensaje que tenía que decir. Padre, esta mañana